Estaba viendo los monitores de satélites, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y está anunciada una conferencia desde la órbita espacial y en cualquier momento podríamos estar conectándonos. Bueno, volvamos al tema que ayer nos sacudió, ¿no? Canadá es un país normalmente muy pacífico y tiene sus peculiaridades, desde luego. El hecho de que alguien dispare y mate a un soldado que está haciendo guardia ante el monumento a los caídos en las grandes guerras, especialmente aquella, la primera gran monstruosa del 14 al 18, ¿no? La Primera Guerra Mundial, es algo que ha conmovido a la nación, ¿no? Y entonces hoy hay consecuencias de este hecho, porque además dicen, bueno, el terrorismo parece una cosa lejana, pero las cosas están aquí en Hamilton, y esto representa para la gente de Ontario y para la que ustedes quieran ver, pero esto fue un hecho absolutamente insólito, ¿no? Pero esto recorrió de costa a costa, ¿no? A Canadá. Por cierto, si lo vemos desde el Ártico, vamos a verlo desde el Polo Norte. Vean esto. Vean la cercanía que hay entre Rusia, la entonces Unión Soviética, y Canadá, ¿no? La navegación transpolar hace muy cercanas las cosas. Y por esto, en los términos de la Guerra Fría, siempre ha habido permanente patrullaje y permanente rastrillo electrónico, el NORAD con sus tremendos radares y la revisión de todo lo que funcione sobre o bajo la superficie del mar, ¿no? Cuando no está absolutamente congelado, como suele ocurrir. Bueno, Canadá está en shock y todavía, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, todavía no se explica cómo a ellos les tocó esto. Y por supuesto se rindieron honores al cabo en el momento en que lo llevaban a su póster morada. Cubierto con la bandera nacional, con guardia de honor, en Ontario, Hamilton. El cabo Nathan Chirillo fue llevado a su postrer morada. El alcalde Rob Feed y el reverendo Cannon, capellán de la unidad de Chirillo. No olviden que Chirillo formaba parte del ejército, estaba de guardia allí. Y el capellán tiene el grado de mayor, Chirillo era un cabo. Allí los familiares fueron confortados por los compañeros de la unidad y el capellán militar, que como les dije tiene el grado de mayor, fue quien ofició las honras fúnebres. Your death is not in vain. Because of you this day, Su muerte no ha sido en vano debido a que en el día de hoy este gran país de Canadá está más unificado y más decidido que nunca a hacer todo lo que estamos llamados a hacer. Un lugar de libertad, un lugar de esperanza, un lugar de paz. freedom, a place of hope, a place of peace. El primer ministro Stephen Harper, indudablemente, vean que llevan todos la amapola en la solapa, ¿no? En memoria de los que cayeron en las grandes guerras y ahora en el ceremonial de alguien que cayó en casa. Estamos aquí reunidos para dar gracias por la vida del cabo Nathan Chirillo, abatido la semana pasada en el servicio de su país, nuestro Canadá. Canadians, we will persevere, taking strength from the legacy of service of Corporal Cirillo. Los canadienses vamos a perseverar teniendo la fuerza del legado del servicio del cabo Chirillo y dando gracias aún más por el coraje y la dedicación de todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de nuestro Canadá. En el funeral. Y mientras tanto en Ottawa, el secretario de Estado Jim Carrey. Cualquiera que se acerca de una manera premeditada con un rifle cargado y ataca a alguien en uniforme y entonces deliberadamente va a un parlamento, está cometiendo por las normas del sentido común un acto terrorista, así lo calificó. Canadá y los Estados Unidos se encuentran ahora en las discusiones, no con cualquier sentido de que las cosas
no se hicieron o que hubo alguna información que no teníamos y hubo alguna manera de compartir o tener, sino más bien con el fin de establecer la certeza de que cada piedra es posible dar la vuelta y cada política es posible revisarla, porque nuestra obligación es obviamente para proteger a nuestros ciudadanos y así vamos a seguir para tener una vigilancia y de manera agresiva tomar todas las medidas posibles para hacer eso y vamos a seguir intensificando nuestra aplicación de la ley, la protección en la frontera y el intercambio de inteligencia y la relación de los esfuerzos para lograr esto. Pero vamos a trabajar en silencio y con cuidado en los próximos días y meses, ambos países juntos, en la misma manera que trabajamos en casi todos los desafíos que hemos enfrentado juntos en el pasado, y estoy seguro de que vamos a plantear con algunos ajustes, algunos cambios, algunas adiciones, lo que promueva una mayor seguridad que la que tenemos hoy en día. There's no doubt that the events on Wednesday. Su contraparte, el canciller canadiense, decía, no hay duda de que los sucesos del miércoles no eran más que un ataque a un soldado. Era un ataque contra un edificio, era más que eso. Era un ataque contra nuestra democracia, fue un ataque terrorista. Y creo, como dijo aquí John, es de sentido común etiquetarlo así. Yo creo que los canadienses se esperarán que hagamos todo lo que razonablemente podamos hacer para mantener el país seguro. Y un reto del siglo XXI merece una solución del siglo XXI. Century solution. Short term, immediate. Are there any changes? Was that discussed at today's meeting? Minister Baird, if you could answer. Regarding Keystone, indeed. En cuanto a Keystone, dijo, de hecho, y por supuesto, respondiendo a una pregunta local, se acercó y me dejó en claro, como lo ha hecho constantemente, que hay un proceso en marcha dentro del departamento que me obliga finalmente a tomar una decisión y vamos a continuar nuestra diligencia. Porque la diligencia de vida se ha hecho y estoy dispuesto a hacer. Ciertamente, yo quiero hacerlo más temprano que tarde, pero yo lo puedo decir en una fecha exacta. Este es un tema interno de las relaciones bilaterales. Because the due diligence has been done, and I'm prepared to do that. I certainly want to do it sooner rather than later, but I can't tell you a precise date. Y hablando de tiroteos, en Nashville, Carolina del Norte, al sur de donde están estos en Estados Unidos, se registra otro tiroteo, esta vez en un tribunal en Carolina del Norte, y hay 2 heridos. 2 personas heridas frente a un tribunal en Carolina del Norte. Sus vidas no corren peligro, informó el comisario del condado de Nash, Dick Jenkins, a una radioemisora local. Las autoridades cerraron el acceso a las oficinas alrededor del lugar, así lo informó el condado en su sitio de internet. El teniente de policía Jeff Gordon dijo que 2 sospechosos huyeron a pie en Nashville, a unos 80 kilómetros al este de Raleigh. La policía y las autoridades del condado no respondieron de inmediato a los pedidos de información. Esto fue un escandalazo porque Nashville es una pequeña población de 5.500 habitantes. Se encuentra en una muy tranquila zona rural. El sheriff del condado, Jenkins, dice, estamos haciendo la labor de investigación y el seguimiento a todos los conductores y espero que pronto vamos a conseguir algo. Bastante más complicadas las cosas en Siria. Esto es Kobani visto desde la frontera turca. Las explosiones seguían sacudiendo la ciudad siria asediada de Kobani, por cuanto la coalición liderada por Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en el esfuerzo internacional para detener el avance del grupo musulmán. Grandes columnas de humo se veían en el cielo de la ciudad sitiada de las colinas que dominan la frontera, donde se ve a las personas que se reúnen para ir a ver los combates que se desarrollan frente a ellos. Y en ocasiones incluso aplauden cuando ataques aéreos dirigidos a los militantes del Estado Islámico se llevan a cabo. La guerra para ellos, de aquí, de donde están las cámaras, es un espectáculo cercano en pleno desarrollo. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, dijo que organizó 4 ataques aéreos contra los militantes islámicos en Siria hoy martes y se unió a los aliados en nuevas huelgas, el grupo en Irak. En Siria, la aviación estadounidense fue tras los objetivos cerca de la ciudad fronteriza de Kobani, la que estamos viendo en el horizonte cercano, destruyendo una pequeña unidad del Estado Islámico. Según dicen, no hay manera de ir allí a comprobarlo,
y 4 posiciones de combate identificadas claramente en lo que era una hermosa y progresista ciudad hasta hace poco. Intenso patrullaje con todo el equipamiento moderno en la ciudad de Bagdad. El portavoz de la policía local en lucha contra el terrorismo, Samir al-Zubaili, dice: nuestra fuerza de lucha contra el terrorismo, representado por el equipo de tácticas y de despliegue táctico, llegó aquí para abordar la situación de miedo en la que vive la población iraquí. Hace unos días la fuerza descubrió la célula terrorista más grande y también descubrimos que tenían enlaces con otros grupos. Y estaban además domiciliados en 3 hoteles, nada menos que en 3 hoteles en el corazón de la ciudad de Bagdad. Ahora estamos persiguiendo las células restantes. Aquí lo dice Samir al-Zubaili. اليوم الجهاز ده يعقب خلايا إرهابية نائمة قبل أيام فكك أكبر خلية إرهابية ترتبط بأجندات خارجية تتخذ هذه الخلية الإرهابية من 3. También están buscando el disuasivo, ¿no? Porque dice: siguiendo el Consejo de Inteligencia, miembros de la fuerza se han desplegado hoy vestidos con uniformes militares y todo el equipamiento, y la fuerza también está siguiendo una nueva estrategia para debilitar las fuentes del terrorismo. هناك استراتيجية جديدة وضعها جهاز مكافحة الإرهاب لتجويف منابع الإرهاب في العراق. Fuertemente armados, con nuevos equipos y unidades, enmascarados de la unidad antiterrorista de Irak, patrullaban conspicuamente las calles de Bagdad y llevando a cabo registros de vehículos. El portavoz de la unidad dijo que estaban persiguiendo células secretas adicionales después de descubrir una gran celda con domicilio en hoteles, una célula que además vivía como si fueran turistas de primera en hoteles, 3 hoteles de la capital. Coche bomba en Bagdad, para variar. Esto en el Coral Palace Hotel. Resultados a la vista. Funcionario de seguridad iraquí de alto nivel recientemente estimó que había 1.500 miembros de la célula terrorista durmiendo, que hibernan en el oeste de Bagdad, y otros 1.000 en zonas fuera de la capital. Dijo que sus metas eran penetrar en la fabricación de la zona verde creada por la Fuerza de Estados Unidos, un enclave fortificado de edificios gubernamentales en las orillas orientales del Tigris, y labrar enclaves al oeste de Bagdad y en áreas circundantes. Como se ve, Bagdad no tiene un día de paz. Y qué contable es que cuando estaba Saddam Hussein ahí, no se movía una mosca sin que la controlaran las autoridades, ¿no? Ahí sí que la gente dormía tranquila y con la puerta abierta. Pero a esto ha traído la gran intervención libertadora de las potencias occidentales. Y era una ciudad con un estándar de vida envidiable. No podía salir a cenar con absoluta tranquilidad en exquisitos restaurantes a la orilla del Tigris. Bueno, nos cambiamos de situación. Aquí estamos en Jerusalén, Ramallah y todos los lugares circundantes. El alcalde de Jerusalén, Nair Barkat, dijo: 0 charlas mientras haya violencia. Cuando hay violencia no habrá diálogo. Y el responsable de la seguridad interior, el ministro Yitzhak Aharonovich, decía: el monte del templo tiene que estar abierto para ambos, es decir, judíos y musulmanes, y también a los cristianos de todo el mundo. Menos mal que se acordó de nosotros. En este debate en la Knesset, el miembro Moti Yogueb del Hogar Judío decía: nuestro templo quedó allí 1000 años, antes había una mezquita y seguirá estando allí por varios años, no tienes nada que buscar allí. El monte del templo es el lugar más sagrado para los judíos y el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. Te inclinarás a la Meca, no a Jerusalén. Estaba divertido esto. Taleb Hassan, miembro del Parlamento árabe israelí, decía: no hay nada para los judíos allí, es un lugar sagrado para nosotros los musulmanes. Usted no va a residir cerca de allí.
Y otros decían, el monte del templo es el lugar del Estado de Israel, los judíos y los árabes pueden orar allí. Si no hay judíos allí, no habrá musulmanes allí. Benjamín Netanyahu, que cada vez la tiene más complicada, dijo, בנינו בירושלים, אנחנו בונים בירושלים, ואנחנו נמשיך לבנות בה. violando toda resolución de la ONU desafiante, dijo, hemos construido en Jerusalén, estamos construyendo en Jerusalén y vamos a seguir construyendo en Jerusalén. He oído las afirmaciones de que la construcción en los barrios judíos en Jerusalén está impulsando la paz más lejos. Quiero decirles que no, es nuestra construcción en los barrios judíos en Jerusalén, es la paz la que se empuja más lejos, pero la crítica que se escucha es lo que está impulsando la paz más lejos. Hay que entender, la gran mayoría de los residentes de Jerusalén, más de 300.000, viven en esos barrios de Gilo, Ramot, Pisgat Zev, Har Jomá. Así que, ¿qué puede uno esperar de los que no van a vivir allí en acuerdo de paz? Por lo tanto, este tipo de declaraciones está desconcertado, los desconecta de la realidad. Los palestinos se distancian así también de la realidad y son alentados a falsas afirmaciones. Y están alentando las falsas afirmaciones de los palestinos, y al hacerlos están empujando más lejos la paz. Que es más grave que cuando Abu Mazen, se refería al presidente palestino Mahmoud Abbas, incita a asesinar a judíos en Jerusalén. La comunidad internacional se mantiene tranquila y cuando construimos en los barrios judíos, todo el mundo sabe que se van a quedar allí en cualquier acuerdo de paz. La comunidad internacional echa espumas por la boca. No acepto esa doble moral. Suena un poco arrinconado, Vivi. Por eso reacciona así. El alcalde de Jerusalén entró en la explanada de la mezquita escoltado por la policía. Esto nos recuerda cuando fue a provocar Ariel Sharon descaradamente y generó la intifada como consecuencia, ¿no? El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, entró el martes en la explanada de la mezquita en la ciudad vieja de Jerusalén, hecho que los palestinos musulmanes consideran una auténtica provocación. رئيس بلدية لمدينة نصفها محتل ويأتي بحراسة قوات الاحتلال. Uno de los motivos de los disturbios es la presencia cada vez mayor de judíos en la explanada llamada del Monte del Templo por los judíos, ya que consideran que allí se situaba primero y segundo templo del que queda el Muro de las Lamentaciones, que se ubica debajo, en la plaza donde rezan miles cada día. En la explanada de la mezquita se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el lugar santo de la cúpula de la roca, desde donde una gran parte de la tradición musulmana considera que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam tras la Meca y Medina, que están en Arabia Saudita. Berlín, Alemania. El canciller alemán Frank-Walter Steinmeier declara, mientras Berlín acoge la conferencia sobre los refugiados de Siria. Aquí el hombre está acompañado del secretario de la Liga Árabe, al-Nabil al-Arabi, y hay declaraciones interesantes de Frank-Walter Steinmeier. Él dice, la conferencia de Berlín de hoy tiene una razón va presentando a cada uno de los importantes visitantes que vienen a la conferencia, ¿no? Steinmeier dijo, la conferencia de Berlín de hoy tiene una razón muy específica, que tal vez podríamos no necesitar un cambio de perspectiva, sino una ampliación de las perspectivas. Fue presentando para la oportunidad de la foto a cada uno allí, ¿no? Y estaban por su orden Nabil el-Arabi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, y la alta representativa para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, luego el canciller francés Laurent Fabius, el primer ministro libanés Taman al-Salam, y está con Fabius, por supuesto. Luego vendría el primer ministro del Líbano, Taman Salam, con Steinmeier, y todo esto, la oportunidad de fotos, ¿no?, en un evento importante como este, y luego lo que se esperaba eran las declaraciones, ¿no? Steinmeier fue al grano, no se podía seguir corriendo la arruga porque Berlín está en la conferencia sobre los refugiados de Siria.
Wir brauchen vielleicht nicht einen Perspektivenwechsel. La conferencia de Berlín de hoy tiene una razón muy específica, que podríamos no necesitar un cambio de perspectiva, sino una ampliación de perspectivas. No puede ser solo cerca de la atención humanitaria de los refugiados, más bien debemos prestar especial atención a la estabilidad de los países que aceptan los refugiados. Y luego dijo, por desgracia, parte de toda la verdad es que la guerra civil en Siria aún no ha terminado, lo dijo en respuesta a una pregunta. Menschen aus diesem Land fliehen. Deshalb soll von dieser Konferenz heute in Berlin No ha terminado y es que la gente sigue huyendo del país y es por eso que la conferencia de hoy en Berlín tiene la intención de enviar un mensaje de solidaridad a los refugiados y también a los países el pedido de que los acepten, especialmente en el Líbano. Steinmeier dijo que por encima de todo es necesario el apoyo para los vecinos de Siria, que están haciendo un trabajo enorme para hospedar a los refugiados, pero también hay que hacer frente a sus necesidades humanitarias. Cerca de 3 millones de sirios se refugian en el Líbano, Jordania, Irán y Turquía por la guerra civil en Siria, que continúa desde marzo de 2011. Líbano había declarado que pediría a las Naciones Unidas parar los registros de los refugiados y que luego cerraría la frontera. El canciller turco, Naci Görü, que acudió a la reunión en nombre de Turquía, matizó que Turquía ha gastado $4.000 millones en beneficio de los refugiados sirios, pero que Turquía ha recibido $250 millones apenas para la ayuda. En Alemania, que hospeda más refugiados sirios entre los países de la Unión Europea, viven cerca de 70.000 sirios desde el 2011. Steinmeier dijo que por encima de todo es, y volvió a decirlo enfáticamente, es necesario el apoyo para los vecinos de Siria, que están haciendo un trabajo enorme tratando de hospedar a los refugiados. Y reiteró, cerca de 3 millones de sirios se refugian en Líbano, Jordania, Irak y Turquía, y la guerra en Siria no ha terminado. Los vecinos de Siria piden la ayuda internacional y están desbordados por los refugiados. El drama de los millones de refugiados no se va a resolver mientras Siria siga en guerra. Y mientras esa sea la situación de los países árabes moderados como Jordania, tendrán que hacer frente al avance del terrorismo, apuntó el colega jordano Nasser Yudeh. Urgen compromisos de ayuda financiera a países como el Líbano. La conferencia de los refugiados de Siria celebrada hoy en Berlín se cierra con dramáticas llamadas de auxilio a la comunidad internacional de países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía, desbordados ante los millones desplazados por el conflicto civil sirio y el acoso de los grupos yihadistas. Ambos titulares de Exterior representaron el clamor de los países vecinos de Siria en busca del apoyo internacional ante los millones de desplazados provocados por el conflicto civil o el terrorismo yihadista. Sobre este sentido, junto con las pronunciaciones solidarias, el ministro alemán de Exteriores, Steinmeier, anunciaba la extensión de 500 millones de euros en 3 años de la partida destinada a la ayuda a los refugiados sirios y procedente tanto de su departamento como el de ayuda al desarrollo. Más allá del aporte económico de la acogida de refugiados en territorio alemán, se hizo eco del legítimo clamor lanzado desde el Líbano, Jordania o Turquía en dirección al resto de la comunidad internacional que busca desesperadamente ayuda. El representante del Líbano dijo que tan solo el Líbano, país con 4,5 millones de habitantes, ya tiene en sus fronteras adentro más de 1,5 millones de sirios. El enorme peso que soporta ese país, que ha visto ampliada en casi 1/3 su población, se une a Jordania con más de 600.000 refugiados registrados y Turquía con 1,5 millones de sirios que huyen del conflicto civil o del acoso de grupos yihadistas del Estado Islámico. Se calcula que cerca de la mitad de la población siria con 22 millones de personas, cerca de la mitad de la población siria con 22 millones de personas, ha dejado sus hogares en los últimos 3 años. Entre 3 y 5 millones de estos desplazados han huido hacia países vecinos, mientras que el resto se encuentra dentro de Siria, pero no en las regiones donde tenían su hogar. Pese a las sonrisas antes de la foto de familia, nadie se siente a gusto en la situación planteada. Como lo decía el primer ministro libanés Tamam Salam, el Líbano ya ha sido reconocido por todos, va más allá de su capacidad de absorción
y necesita con urgencia que otros países compartan la carga que cae sobre nosotros. Me gustaría mencionar aquí hasta la fecha la mayoría de las ofertas de reasentamiento que deberían haber venido de los estados europeos como Alemania, que tiene que ofrecer más de la mitad del total del mundial. Y el primer ministro libanés Taman Salam decía, a pesar de la existencia de campamentos improvisados, el 85% de los sirios residen en pueblos o ciudades en las viviendas habituales. Muchos han iniciado pequeñas empresas comerciales, panadería, tiendas de combustible. Turquía y Líbano lamentan la poca ayuda para atender a los refugiados sirios. Y aquí estamos en Le Bourget y en Saint-Nazaire, en Francia. El ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian decía, el ministro francés Hollande dijo en su momento que si las condiciones políticas no cambian, no podía asegurar que autorizaría la entrega de los portahelicópteros de la clase Mistral que espera Rusia, aunque el compromiso existía. Él va a hacer su decisión en el momento de la entrega, y eso sería en noviembre. Estamos viendo aquí el Mistral. Había encargado varios Rusia y de pronto la entrega no procedía. Y luego Hervé Guilou, representante de las canteras, decía: politique il ne changeait pas, il n'imaginait pas donner l'autorisation de livraison. Il prendra sa décision au moment de la livraison. El presidente es el único que va a decidir finalmente si se cumplen las condiciones para entregar estos barcos Mistral portahelicópteros a Rusia o no. Y yo no estoy en la cabeza. Tenemos que respetar la soberanía y la cadena de mandos. El Mistral y todo lo demás se ha vuelto un tema permanente por las presiones que cambiaron lo que era un negocio cerrado, ¿no? Francia espera decidir en noviembre si entrega a Rusia el primero de los portahelicópteros Mistral, que son de una gran capacidad de la proyección del poderío naval y aeronaval a tierra, ¿no? Y eso lo comunicó este martes en esta reunión el ministro galo de Defensa Jean-Yves Le Drian. El presidente declaró que no habrá su visto bueno para la entrega del buque si no cambia la situación política. Y el lunes pasado el portavoz del Sindicato de los Trabajadores del astillero Mistral comentó a Novosti que la entrega del primer portahelicóptero Mistral llamado Vladivostok estaba prevista para el 14 de noviembre y todavía piensan que pueda ser. Al mismo tiempo señaló que no es la fecha definitiva, aunque los miembros del sindicato ya se preparan para la ceremonia de entrega. Todas las unidades de superficie aquí con portahelicópteros estaban en exhibición con la espera de grandes ventas. Pero la compañía francesa DCNS y la rusa Rosoboronexport firmaron en 2011 un contrato por valor de 1.200 millones de euros para suministro de 2 portahelicópteros de la clase Mistral. Y la Armada rusa debe recibir el primer buque a finales de 2014 y aquí tenemos el Mistral en el 2015. Washington se opone a que Francia suministre los portahelicópteros a Rusia en medio de la crisis de Ucrania. En septiembre pasado, el presidente francés François Hollande afirmó que ve inoportuno suministrar los Mistral a Rusia debido a su presunta implicación en la crisis ucraniana. Más tarde, un portavoz del Elíseo indicó que en sus declaraciones el mandatario galo presentó únicamente su postura política, que no es vinculante jurídicamente. Rusia, en más de una ocasión, dijo que llevaría a Francia ante los tribunales si anula el contrato y advirtió que las cuantiosas multas las tendrá que pagar París. Hora exacta del cierre de nuestro dossier, lo dejamos con ese Mistral en el horizonte y les decimos que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.